No habrá amnistía y tampoco existen presos políticos, es lo que dijo la ministra de la Presidencia. Pero en este momento está hablando el vocero presidencial con nuestros compañeros en Santa Cruz. Escuchemos. Investigado por acciones de terrorismo que condujeron también a la ruptura institucional en nuestro país. Eso no tiene ninguna relación con su gobernación. Fueron hechos que se consumaron antes de su elección como gobernador. Y aquel hecho irregular hoy está siendo investigado. Producto de ese hecho irregular en nuestro país existieron muertos, existieron masacres, como ha señalado el informe de la GIEI, existieron ejecuciones sumarias, y esto, por supuesto, no puede quedar en el anecdotario del país como un momento de inestabilidad, sino que fundamentalmente hay que cerrar esa puerta por la vía institucional para que nunca más vuelva a ocurrir. Que alguien crea que tiene la posibilidad o la probabilidad de cambiar un gobierno, de generar muerte y de que no suceda nada cuando esta vía es absolutamente ilegal e inconstitucional. Entonces se confirma, vocero, que realmente se ratifica en todo caso que no habrá tal amnistía. La amnistía el día de hoy, Fernando, lo que está tratando es de lograr esa impunidad que vienen buscando desde el primer día que el presidente Arce está en el ejercicio de la magistratura del Estado. Impunidad significa exonerarse de sus responsabilidades por las muertes generadas, por el caos, por la inestabilidad y por el luto en la familia boliviana. Impunidad no es lo que van a poder conseguir, ya lo hemos señalado y lo hemos dicho con anterioridad. Ahora, también. Vocero, según el mandato del Cabildo, si es que esta amnistía no era aprobada, de alguna manera iniciará un proceso revocatorio. ¿Cómo ve usted esta situación, un proceso revocatorio para el presidente? Sabemos todos cómo han instrumentalizado los cabildos para poder dotar de alguna legitimidad a sus pedidos, pero cuando estos pedidos chocan con la realidad, entonces no son atendibles. El gobierno nacional no tiene posibilidad de atender lo que es hoy en día una responsabilidad del espacio jurídico de nuestro país. Lo del señor Camacho es estrictamente una cuestión de orden jurídica. Allí el gobierno y el poder político no puede tener una decisión. Número uno. Número dos, el acudir a un revocatorio o el tratar de implementar un revocatorio es una amenaza y un chantaje. Fíjese usted que ahora asocian la paz social, la tranquilidad a la macroeconomía del Estado, pero que pase por la aceptación de esa ley de amnistía o de impunidad. Entonces, allí hay una contradicción profunda, y el revocatorio, que sí es una figura constitucional, en caso de que fuese conducido adecuadamente, pues el gobierno no tendría ninguna objeción de enfrentarlo. Pero ahí le tengo que decir algo, Fernando. Lo primero es que tienen que fundamentarlo, no es solamente anunciar. Y no anunciarlo todavía de forma vaga y sobresimplificada en lo que hace a su argumentación. La Constitución, en el artículo 242, pide que se deba justificar y argumentar cuáles son los motivos. Entonces, para ir si se a un argumenta revocatorio. este pedido, ¿se podría viabilizar? Es lo que nos está diciendo. No, lo que yo le quiero decir es que lo primero que hay que conocer en el país es cuáles son los argumentos que ellos tienen para ir hacia un revocatorio. Bien. Los argumentos son que no se atendió un caso que va contra la Constitución política del Estado y las facultades mismas que existen en nuestro país otorgadas por norma al presidente, al Poder Ejecutivo, etcétera. Fíjese usted que el defensor del pueblo, la Defensoría del Pueblo, tiene una guía de cómo se aplica amnistías e indultos en el país. Y ahí en esa guía señala y dice claramente que no se pueden aplicar por casos de terrorismo. Entonces piden un imposible para poder generar después acciones violentas que convaliden en la movilización y en la convocatoria, que convaliden esas acciones violentas que saben ellos van por fuera de la ley. No tienen posibilidades de hacer aquello, y tampoco tienen posibilidades de que esa propuesta de revocatorio pueda pasar por la Asamblea, porque el proyecto social y popular siente que su enemigo mayor no son las diferencias internas que puedan existir, sino básicamente aquellos enemigos del Estado plurinacional, que es un proceso de construcción histórica y muy amplia.
Vocero, usted al inicio de esta entrevista mencionaba un poco la relación entre el gobierno y el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Primero, ¿cómo califica usted esta relación con esta gestión del comité que ya está por salir y qué esperan de la nueva que la va a integrar, es decir, del presidente Larach? ¿Cómo cree usted que va a ser esta relación de aquí en más? Nosotros hemos llamado a la dirigencia que termina ahora, básicamente a la persona del señor Calvo, en coordinación con la gobernación, las lógicas del comiteísmo. Y el comiteísmo busca un estado de jerarquías y un estado poco democrático porque no es inclusivo y no acepta el proceso de la plurinacionalidad, que es la convivencia o la expansión de la base ciudadana de todo nuestro país. Podemos ser muchos los bolivianos, pero pocos ciudadanos con derechos. Ese es el Estado plurinacional. En esa perspectiva ha sido una dirigencia que representa lo no democrático y las formas violentas de la acción política, con una metodología de confrontación y de exasperación de los antagonismos sociales. Tenemos la expectativa de que el señor Fernando Larach marque un camino distinto, un camino que rehabilite el diálogo, que priorice la generación de consensos y las mesas de diálogo cuando las posturas sean contrapuestas. Esto es lo fundamental, saber construir, hablando, dialogando y estableciendo acuerdos. Esperemos que esa sea la determinación y la característica que el señor Fernando Larach le dé a su mandato y a su gestión, porque la confrontación que trataba de destruir al gobierno ha terminado destruyendo las capacidades económicas de Santa Cruz, las ha debilitado profundamente y en esa línea sabemos que el diálogo es el único elemento reparador de aquello. Ahí hay una ventana de oportunidad muy importante para el señor Fernando Larach y nosotros en la vía del diálogo, por supuesto, tenemos toda la intención de complementariamente avanzar. Las vías violentas y las vías que recortan la democracia, pues esas son difíciles de sentarlas en una mesa a poder construir algo. Don Jorge, siempre agradecido por estos minutos que nos brinda. No, Fernando, el agradecido soy yo, que sea un buen fin de semana. El vocero presidencial se ha referido a estos temas, a la situación actual de Santa Cruz, el tema de la gobernabilidad, pero por otro lado, el rechazo del gobierno a una amnistía. Le reitero, el día de ayer la ministra de la Presidencia se ha referido también a este tema, descartando que exista en el país los denominados presos políticos. Por otro lado, esperan de que exista diálogo con el nuevo presidente del Comité Cívico de Intereses de Santa Cruz, el señor Fernando Larach. Estaremos ampliando esta información.